Así que nada, la película, como es el título de hoy, es El libro de los peces. Tengo que decir ya desde el principio que esta película es la película que más me ha gustado en este festival. Bien, la película, como dije, es El libro de los peces, está ambientada en 1801. Es cuando el nuevo rey, que el nuevo rey entre comillas es un niño pequeño, ya que su padre, el rey, fallece. Cambia obviamente el poder en el gobierno, ya que los nobles o los tipos que aconsejan a este rey joven le aconsejan que elimine todo lo que esté relacionado con el cristianismo y la religión. Y entonces agarran a algunos de los eruditos que sabían del tema, que aconsejaban y que ayudaban en el gobierno, los empiezan a asesinar o a exiliar. En este caso es el protagonista, que es un erudito que es obviamente cristiano católico, pero también tiene algo de la ideología de confucianismo o de Confucio. Este personaje, que es un erudito noble, gracias a su elocuencia cuando está arrestado él y sus hermanos, logra conseguir que no lo asesinen, sino que los exilien a él y a sus hermanos, o hermano, porque al principio de la película tiene 2 hermanos y después desaparece uno que probablemente murió. Hasta el principio de la película, no es spoiler. Y que el otro, que también lo exilian. El punto es que son exiliados a distintas islas bien lejos de la capital para que no intenten joder. Y son exiliados a las zonas más, a lo peor que es en el territorio de Corea, de esa época. De hecho, el gobernante de esa isla odia vivir ahí. Quiere salir de esa maldita isla porque le considera que es lo peor de lo peor. Quiere volver a la ciudad, quiere ir a la ciudad, quiere estar ahí, quiere estar en la cuna de la aristocracia. Iba a decir de la cuna de la cultura, pero es mentira porque el tipo es bien bruto, pero súper bruto, te lo ponen así y es chistoso. El hecho de que cuando este prisionero que está exiliado en la isla lo boluda todo el tiempo cuando se la pasan hablando, porque es la persona más culta con la que puede hablar, y cuando se cruzan se da cuenta que es un pelotudo y lo boluda siempre. Este personaje está exiliado y conoce a un joven pescador que aparentemente, por lo que escucha, es un autodidacta que se la pasa estudiando él solo por su cuenta, aprendiendo a leer chino, que aparentemente en esa época se leía en chino. Entonces imagínate una persona que apenas está aprendiendo, o que es autodidacta y está aprendiendo a leer y a escribir coreano. Tiene que aprender por su cuenta chino y consigue apenas como puede 2-3 libros y es por su cuenta. Entonces se cruza con este personaje que es este joven pescador y le ofrece ser su maestro y ayudarlo, y a cambio que el pescador le paga. Entonces ahí él puede pagar y ayudar a la casa donde él va a hospedarse, ya que él es exiliado a la isla y le dejan ahí. Una mujer tan amable del lugar le dice: te ofrezco la casa, más o menos así se le impone en realidad. Y bueno, va a vivir ahí, lo mantiene como un rey, a pesar de ser un prisionero, lo mantiene ahí como si fuera un noble. Entonces quiere aportar y ayudar, intenta de esa forma educar. El tema está que nadie tiene plata, pues están viendo todo el mundo en la miseria, es una isla. Si Corea estaba sufriendo, imagínense, esa isla estaba 10 veces peor porque era como lo más lejos del mundo. Y este joven pescador, que es autodidacta, es el más culto de la isla. Y entonces decide que no quiere aprender de ese tipo porque no quiere que lo contagien sus ideologías cristianas. Medio chistoso. Y nada, es interesante porque juegan con eso, como que se discrimina de cierta forma de modo ideológica, que es una forma de representación de los miedos que había en esa sociedad. Porque ese miedo que había de todas las personas cultas que sabían de Corea era eso, en la ideología cristiana. Que esto pasó mucho en Europa a la inversa, ¿no? Cuando alguien empezaba una ideología diferente a la cristiana era discriminación por eso, ya un preconcepto. Y es interesante cómo juegan con eso. Y para no alargarlo tanto, esta historia hace que a la larga se van a tener que enseñar uno con otro de alguna forma, van a pasar cosas y van a, obviamente, a relacionarse, quieran o no quieran, los dos personajes, ya que son los más cultos o los que más pueden hablar de ciertos temas interesantes. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué se llama El libro de los peces? Bueno, se llama El libro de los peces, que de hecho lo dicen en cierta forma al principio, ya que esta película está basada en hechos reales, es porque el protagonista escribe un libro llamado El libro de los peces. Bien, no puedo entrar en detalle lamentablemente porque para mí sería medio spoiler. O sea, ya saben, es obvio que va a escribir un libro que se llama El libro de los peces. De hecho, la película supuestamente se basa no de fragmentos del libro, sino del epílogo o del prólogo del libro, donde el autor narra un poco de su experiencia en esa isla, en el exilio, y cómo es que llevó a escribir a ese libro, que es un libro importante aparentemente en Corea. Bueno, hay otros temas interesantes que detonan por qué escribe ese libro, que eso es de interesante, y bueno, no puedo entrar en spoiler. Entonces la pregunta es, ¿por qué me parece la mejor película hasta ahora? Solo vi 4, pero hasta ahora, esta película, bueno, es una película de una historia bastante buena. Tiene comedia, a pesar de que no parece, pero tiene comedia. No son exactamente una película de comedia, pero tiene pequeños hacks de historias, escenas chistosas, como por ejemplo dije lo del maestro que le dice al pibe que si quiere ser su maestro, y este le dice no, porque no quiero que me contagie
no quiero que me contagie el cristianismo. Bueno, hay un par de escenas así, muchas así chistosas, que cuando la ves te sienten raras cuando la ves en ese momento, por lo menos a mí las primeras veces, porque crees que eso va a ser una película seria, dramática, y te saquen esas pequeñas escenitas ahí como para distenderte y como relajarte o reírte un poco. Bueno, como que salen de sintonía, pero funcionan. O sea, como que te ayudan a llevar la película, que no es una película pesada, aunque aparenta, o lo que estoy intentando aparentar lamentablemente, inconscientemente. Se agradece mucho. Por ejemplo, la escena que tiene con el boludo, el gobernante, que es un boludo, tremendo ignorante. Entonces, ¿por qué me parece una película tan buena y tan profunda? Porque muestran el recorrido de enseñanza o de sabiduría que llevan el erudito y el joven pescador, ya que ambos son cultos y sabios en sus ámbitos y van a aprender del otro. Entonces tienen una especie de rol de discípulo. Entonces van a tener una especie de crecimiento interno ambos a la hora de ver el mundo desde la perspectiva del otro, sobre todo el pescador, ¿no? Pero el viejo también. Y me parece muy interesante y profundo la relación que se termina creando entre ellos, porque prácticamente se llama casi de toda la película y después pasan cosas y se pone una cosa mucho más íntima, a pesar que dentro de la película no es que pasan cosas wow, loquísimas, como una guerra o asesinatos y matanzas. De hecho, los asesinatos ocurren al principio de la película nada más, pero como que se siente más interno y más personal las cosas que le ocurren a estos dos personajes. Y aunque podríamos decir que el protagonista es el viejo, yo diría que en realidad los dos son protagonistas. Tal vez aparece más en escena el viejo, pero el joven también aparece y tiene sus papeles. Y es algo interesante la transformación de los dos, sobre todo del joven, cuando descubrimos muchas cosas de él y cosas que va a pasar en la película de él que te parecen muy interesantes, que vos decís parecen la misma persona o no sé si la misma persona, llegan a tener los mismos valores parecidos, por eso la típica de maestro y discípulo, aunque no podemos decir quién es exactamente el maestro y quién es el discípulo, ya que ambos cumplen los mismos roles, aunque podríamos decir obviamente que es el viejo, ¿no? Y es como que el viejo estuvo en una época viviendo y ahora le toca al joven vivir en otro contexto diferente, teniendo más o menos los mismos valores que el viejo. Y es interesante ese choque cultural, entre comillas, con la sociedad coreana, cómo juegan esos papeles. Y nada, me pareció bastante interesante también el hecho del contexto donde todos, sobre todo en esa isla, son ignorantes y lo único que buscan es pescar y sobrevivir, ya que se mueren de hambre, de la miseria, la sociedad está jodida y ahí están peor todavía. Entonces no es que se piensa buscar una forma para educarse, nada. Y es el joven que tiene unas ciertas motivaciones que lo llevan a estudiar y a educarse, que son obviamente muy creíbles, muy verosímiles, que hacen que llegue a hacer las cosas que hace todo el tiempo y que se maneje y busca siempre avanzar el joven pescador, que también sentís como que va a ser el líder, entre comillas, de esa isla, que va a sacarla adelante, ¿no? O por lo menos eso es la expectativa que tengo yo cuando vi la película. Algo más así, aparece un personaje más en la película coreana que es el hermano, ¿no? Como dije al principio, vuelve a aparecer 2 o 3 veces después y tiene diálogos interesantes con algunos personajes, no voy a decir más o menos para entrar, y es una de las incógnitas que te hacen reflexionar sobre el viejo, que hacen que te digas cuál es el significado y por qué está escribiendo este libro, ¿ven? ¿Por qué está escribiendo un libro de peces? Digo, es un erudito sabio, ¿por qué no escribe otra cosa? Por ese lado de la película. Es una película muy interesante y nada,